¿Qué tal? Vamos a dar hoy la unidad 3, que es justamente capital de trabajo. Entonces, les voy a compartir la diapositiva para poder entonces empezar la clase. Entonces, administración del capital de trabajo es hoy. Y la administración del capital de trabajo entonces es la sumatoria, o sea, como todos conocen justamente el capital de trabajo, sin capital de trabajo no puede moverse una empresa. Por eso es de suma importancia justamente para su buen funcionamiento y se define justamente en la época en que la industria no existía todavía, pero comenzó a iniciarse y está relacionado directamente con la agricultura. Y al inicio entonces se procesaban las cosechas en otoño y esas que se procesaban y se vendían ya el producto terminado una vez que se terminaba el ciclo de ese entonces de esa cosecha. Iniciaba prácticamente otra vez la siguiente cosecha, o sea que hacían cronometraban justamente su industrialización en la época de la revolución industrial justamente para poder entonces concadenar ya lo que viene a ser el procesamiento de sus productos justamente. Y así mantener un inventario bajo. Luego, también utilizaban préstamos bancarios con vencimientos máximo a un año, o sea, a corto plazo, para financiar justamente la compra de materia prima, los costos de procesamiento, los préstamos que se devolvían con los fondos provenientes de las ventas de los productos terminados en sí entonces. Y luego entonces de esto comenzaron a ver justamente, como dice, capital de trabajo no puede llevar más de un año. Ese es el máximo que puede tener la inversión. Luego el ciclo de maduración y el ciclo de caja se tiene en cuenta para la administración de trabajo, en donde el estudio de este ciclo de maduración de la empresa es un paso justamente para conocer cómo hacer, ¿verdad?, el fondo de maniobra o lo que es la parte operativa de la empresa. Luego hablamos de una definición de ciclo de maduración en donde está dada en días, en donde se puede ver más o menos cronológicamente en cuánto tiempo nosotros procesamos todo con la compra de una materia prima, cobrando ya al cliente y esto entonces en medio de ello haciendo todo el proceso de producción, almacenamiento y la venta respectivamente, ¿verdad? Entonces las empresas entonces quieren saber el plazo que sea lo más corto posible para reducir justamente sus necesidades de financiamiento. Donde este ciclo de maduración, si tiene una mala gestión o un mal financiamiento, justamente puede ocasionar muchos problemas en el cual puede acarrear posteriormente no continuar con la producción y también hacer que prácticamente arrastre ese cobro de cliente para poder seguir trabajando, porque el costo de maniobra justamente es eso, ¿verdad? El tiempo que tiene que ser el más corto posible para poder reponerse. Entonces, cuando este ciclo de maduración es de baja o muy poco tiempo, entonces también puede ocasionar dificultades en la puesta en marcha, porque justamente puede ser que le falte producto terminado también. Y también esto hace que justamente esas quiebras de fábrica puedan hacer también que aumente el valor del procesamiento, ¿verdad? Es necesario determinar también evaluar un ciclo de maduración apropiada para que se pueda ver justamente qué es lo que necesita la administración financiera para que pueda funcionar bien. En este caso, este dibujito no se ve tan bien, el siguiente vamos a ver un poco si se ve. Entonces, acá vemos justamente el ciclo de maduración es desde que se compra la materia prima hasta que se llega a cobrarle al cliente. Y el ciclo de caja, entonces, ¿qué era? Desde la parte del stock, ¿verdad? Aquí, lo que viene a ser ya el pago a proveedores y acá a donde termina justamente el plazo a los clientes. Entonces,
Desde el plazo del pago de los proveedores, que es la compra compra y pago de esas materias primas, el ciclo de caja inicia justamente ahí, donde ya se pagó al proveedor y hasta donde se cobró el cliente. Y acá podemos ver un ciclo de producción que está dentro del ciclo de maduración, en donde dice productos en proceso en días en stock, vendría a ser acá justamente el stock de las materias primas, se recepciona y se inicia prácticamente la producción. Una vez que tenemos los productos en stock o en curso, se termina, ¿verdad? Los productos preparados anticipadamente o en proceso, en donde se finaliza ya para productos terminados y ahí tenemos un stock de productos acabados. Y luego posteriormente vemos acá las ventas del cliente, el cliente en sí, ¿verdad? Y el cobro a cliente. Entonces el ciclo de maduración corre justamente desde la recepción hasta el cobro de lo que viene a ser al cliente. El plazo de pago entonces es dependiendo justamente de cuál es lo que necesitamos, ¿verdad? Tiene dos pagos en el cual primeramente nosotros le pagamos al proveedor y posteriormente nosotros le cobramos al cliente. Entonces el ciclo de caja es el intervalo que existe entre el plazo de pago de los proveedores hasta el plazo de cobro a los clientes, ¿verdad? Es decir, que es el periodo en que la empresa debe financiar su explotación o lo que viene a ser su procesamiento del producto. Un ciclo de caja largo implica entonces mayor necesidad de financiamiento, en donde los costos se elevan prácticamente en su producción. Y esto puede también determinar los plazos de cobro, pago, stock y el número de días en que se tiene para pagarle al proveedor y se resta justamente del financiamiento que se obtuvo de ella. Entonces, el ciclo de caja, por ejemplo, dice que en una empresa se tienen los siguientes datos, ¿verdad? Primeramente, los días de pertenencia a la materia prima, que puede ser de 28 días, ¿verdad? Las materias primas, entonces, podemos tener en stock por 28 días, ¿verdad? Vamos a escribir acá 28 días. Vamos a sacarle. Vamos a agrandar este cuadrito para poder ponerlo. Entonces dice, días de stock son 28. Que es aquí, este periodo. Luego dice en la siguiente parte que los días que dura la producción son de 20 días. Entonces acá el procesamiento ya durante lo que viene a ser los productos son 20 días. Va continuando acá, que es la parte de producción. Luego dice justamente que son 30 días que están en el almacén ya los productos terminados. Son 30 días. Los acabados entonces son 30. Es aquí. Productos acabados. Podemos poner acá adentro como para que puedan ver dónde va. Pero voy a proyectar finalmente que los productos en proceso y la parte de recepción entre materia prima. Y por último dice acá que tiene 60 días para cobrarle a los clientes y 45 para los proveedores. Entonces se pone 60 días
para cobrarle a los clientes, o sea que tiene una política de crédito de 60 días. Está aquí, el periodo. Y para el pago entonces a los proveedores era de 45, 35. 45. Y era en la parte inferior que estaba acá. Plazo de pago a los proveedores. Entonces quedaría así. Se suma justamente el ciclo de caja, que son 28 días de las materias primas en sí, ¿verdad? En donde se recepciona. Y luego 20 días de producción, más 30 días de productos terminados en stock. Esto se paga. Al tener producto terminado en el stock, estamos perdiendo dinero. Entonces, 60 días otra vez necesitamos para cobrarle al cliente. Y menos los 45 días que prácticamente ya le pagamos, le restamos a los proveedores para que pueda financiar prácticamente 45 días. Entonces, nos quedan 93 días. Este resultado explica entonces que pasa 93 días para que pueda desembolsarse justamente el cobro a los clientes. Entonces, una vez que iniciamos, nosotros invertimos inicialmente casi 100 días esperamos para recuperar y tener dinero de nuevo para empezar. ¿Sí? Entonces, sería así. En el caso del supermercado que no tiene producción y ya se dedica a comercializar, entonces los días de almacenamiento justamente de productos son solamente de 30 días y en nuestro caso eran 30 días, ¿verdad? El dato justamente, 30, 28 y 60. Entonces se realiza el contado y el plazo entonces llega a lo que vienen a ser los proveedores 45. Entonces 30 menos 15 son, el ciclo de caja es de 15 días entonces. Entonces aquí se resta justamente los 30 días que prácticamente queda dentro de la empresa en stock, que es un mes, y 45 días, que es la parte en que se llega a esperar para pagarle al proveedor. Entonces se resta estos días y queda 15 días prácticamente el ciclo de caja en el cual se pueda ver. El ciclo de caja entonces negativo significa que el negocio tiene que tener mayor plazo de financiamiento de proveedores, lo que necesita que la inversión en circulantes en activos corrientes entonces sea menor, ¿verdad? Entonces, en este caso, se tiene una mala financiación o en el financiamiento del proveedor. Entonces, el capital de trabajo podemos definir como fondo de maniobra, representa entonces las inversiones de una empresa en relación a los activos corrientes. Entonces, efectivo, valores a corto plazo, cuentas a cobrar, que eran clientes, e inventario, menos los pasivos corrientes que se puede financiar justamente estos activos, que son los préstamos a corto plazo, ¿verdad? Es una medida para entonces del grado en que las empresas están protegidas contra problemas de liquidez, o sea que puedan solventar y puedan pagar en el tiempo, en el plazo corto en este caso, ¿verdad? Está expresado justamente en un valor absoluto en el cual este capital de trabajo puede determinarse justamente en la parte superior o inferior del balance. Entonces, el capital operativo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En este caso es, entonces, el capital operativo se denomina como necesidad de fondos disponibles, en donde se le conoce justamente por la sigla NFD, y representa el monto justamente disponible para alimentar constantemente las necesidades de la empresa para realizar sus actividades. Este ciclo de maduración o producción se produce también con un desfasaje en transformación de estos activos corrientes, que son las cuentas a cobrar, e inventario o líquido, que es para hacer efectivo justamente a los clientes e inventario que tenemos en stock. Y los pagos entonces a proveedores de estas materias primas o mercaderías son prácticamente los pasivos corrientes. Entonces ese desfase deficitario entonces se conoce como necesidad de fondo disponible.
en donde estas industrias están basadas en la producción agrícola, tiene un periodo dado de producción al año, en donde coincide justamente con la cosecha, ¿verdad? En ese lapso, entonces, esa cantidad de recursos son los que se tienen que provisionar de materia prima. El proceso de fabricación y mantenimiento de estos stocks de materia prima, entonces en productos terminados, es la etapa de producción justamente donde se tiene que enfrentar los gastos de almacenamiento de acuerdo, ¿verdad?, a los procesos, ya sea de productos elaborados, semiterminados o materia prima, y además se tiene también mantenimiento de otros para poder ver si es que funciona, ¿verdad?, en la parte productiva, en donde este periodo de requerimiento de financiera tiene que ser menor al anterior para poder hacer efectivo. El capital de trabajo entonces está por el capital permanente menos los activos no corrientes. Esta es la parte inferior del balance. Y el capital permanente, ¿qué significa? Que son los pasivos no corrientes sumados al patrimonio neto. Entonces el capital operativo era activo corriente menos pasivo corriente, y el capital de trabajo del capital permanente menos activo no corriente. O sea, es la sumatoria de el pasivo no corriente más patrimonio neto menos la diferencia del activo no corriente. Entonces, para que puedan seguir el hilo, por así decir, vamos a buscar justamente esa parte en que decía que había que ver el balance. En el balance, entonces, decía, les paso. Creo que está en la primera unidad justamente ese balance, en el anexo. Acá está el balance. Entonces de aquí, una nueva diapositiva y vamos a ver justamente el balance. Entonces este balance podemos ver acá que tengo aquí. Bueno, el capital operativo, ¿cuál sería entonces? ¿El de arriba o el de abajo? Mónica. Ayelen. Giselle. Jessica. Sí, en este balance, ¿cuál sería el capital operativo? ¿La parte inferior o superior? ¿Y con qué rubros o con qué cuentas vendría a ser estar compuesta este capital operativo?
Se quedan sordas. ¿Por qué nadie responde? Hola. Angélica. Hola, profe, ¿qué pasó? Estaba preguntando cuál es el capital operativo aquí en este balance. Si es la parte superior o inferior del balance. Mira, profe, sale muy entrecortado, por eso que no estaba no pudiendo escuchar, creo que es la cobertura. Profe, viendo desde la imagen de tu balance, sería en la parte superior, que sería activo corriente y pasivo corriente, ¿sería? Correcto, Cintia. Así es. Y entonces el otro, el capital de trabajo, sería la parte inferior, ¿con qué está compuesta? Que sería capital permanente menos el activo corriente, el activo no corriente. No corriente, sí. Entonces el capital permanente, ¿cuál sería la sumatoria entonces del pasivo no corriente? Más el patrimonio neto, que sería la parte de abajo ya, la parte inferior. Sí, así mismo. Entonces sería activo corriente menos pasivo es el capital operativo, estos dos se restan los corrientes, y para que sea entonces capital de trabajo es la sumatoria del pasivo no corriente más el patrimonio neto, restando el activo no corriente. Entonces eso es lo que significa el capital operativo, el capital de trabajo. Entonces, la definición que, como decía aquí en este apartado, entonces dice que el margen de seguridad destinado a los problemas eventuales a corto plazo, entonces se ve justamente de acuerdo al excedente de los recursos sobre los activos fijos, que son la parte de activo no corriente. Entonces, el capital de trabajo de maniobra debe ser positivo. ¿Por qué? Para prever justamente el problema de liquidez, porque si es negativo significa que hay activos fijos que se están financiando con pasivos a corto plazo, lo que aumenta entonces la probabilidad de suspender o no poder pagar justamente las cuentas. ¿Por qué es importante entonces el capital de trabajo? La administración del capital de trabajo es importante justamente en las empresas más pequeñas para poder tener el pasivo circulante. ¿Qué significa pasivo circulante? Para que se tenga financiamiento. Entonces, de acuerdo a eso, se va viendo si tiene acceso a otros tipos de mercado para tener capital a largo plazo. Entonces, de acuerdo a eso, que no sean tan, o sea, justamente a préstamos hipotecarios que no lleguen a eso, ¿verdad? Pero que tengan una cobertura mayor, ya sea con los proveedores, con los préstamos bancarios a corto plazo. Entonces, esto así haría posible que se pueda renovar y se pueda hacer más rápido que el financiamiento de los activos fijos que se alquila, ¿verdad? Entonces, para evitar hacer esto, es más significativo para el administrador de pequeñas empresas justamente que vaya viendo esa proporción en el cual va financiando justamente la producción, la operatividad de la empresa. En donde las empresas grandes y pequeñas o que van creciendo a corto plazo se dediquen justamente para analizar el capital de trabajo de acuerdo a eso para saber qué decisiones van a tomar y si tienen un efecto de riesgo o rendimiento en la acción de esa decisión. Y de acuerdo a ella entonces vas a ver si tiene liquidez la empresa para poder seguir sobreviviendo en ese rubro. Y de acuerdo a ello, entonces el capital de trabajo en la empresa puede ser latente de acuerdo a dos aspectos para tomar la decisión. Primero, para saber si el nivel óptimo de inversión en esos activos circulantes es justamente óptima. Y esa mezcla de financiamiento a corto plazo es utilizado realmente para
apoyar la inversión de los activos circulantes justamente. Entonces, ¿qué era activo circulante? Eran nuestros clientes, bancos, efectivos. Entonces, de acuerdo a esto, se ve si el equilibrio debe existir, si hay un riesgo y si hay un retorno de ese riesgo, ¿verdad? También. Y de acuerdo a esa relación de riesgo y retorno, el especialista en finanzas hace lo que es justamente esta variabilidad entre el riesgo y la rentabilidad, el valor que se espera de ganar justamente de acuerdo al riesgo que toma. Entonces la empresa técnicamente puede medirse si puede quedar solvente e insolvente de acuerdo a la decisión que tome y al riesgo también que tome es a través de su capital de trabajo. Entonces, a medida que sea mayor, se supone que cuando es mayor el monto, entonces es menor el riesgo. Entonces, cuando hay mayor retorno, significa que es menor el riesgo que representa. Entonces, el riesgo financiero deriva justamente de esa estructura entre activos, pasivos, activos no corrientes, que es justamente la composición financiera, en el cual se puede ver si se puede financiar esos activos con recursos propios o deudas. Entonces, el retorno se mide justamente por la ganancia, si se reduce el nivel justamente de la inversión en activos fijos, si se pierde la capacidad de apoyar las ventas y también si se incrementa el rendimiento del activo total de las empresas. En la medida que el costo justamente del financiamiento a corto plazo es menor, entonces el financiamiento a largo y mediano plazo será un poco más rentable para la empresa. Y de acuerdo a ese nivel entonces de activo circulante va a tener una elevada proporción de esos pasivos circulantes y totales justamente para traducirse en un bajo capital de trabajo. Entonces va a salir negativo en este caso porque con el riesgo no puede tener muchos activos circulantes para cumplir con sus obligaciones. Entonces, de acuerdo a eso, debe tener justamente niveles altos de ventas y hacer que la rentabilidad, de acuerdo al riesgo, sea realmente favorable y de mayor repercusión para la empresa. Y a continuación se define justamente ese equilibrio financiero que puede tener. El riesgo del negocio es justamente la incertidumbre inherente a la variabilidad de los rendimientos esperados de un impuesto sobre la cartera de los activos. Y el riesgo es el riesgo adicional, justamente el riesgo financiero es el riesgo adicional en el que se incurre mediante un apalancamiento financiero, el cual mide justamente el grado en que los activos de la empresa están financiándose mediante deudas o obligaciones. Entonces, de acuerdo al riesgo del negocio, es justamente decir, nosotros nos lanzamos en un producto con menos impacto como se diría, al ambiente, que es, no todos de buenas a primeras, ¿verdad? Van a agarrar todos los clientes potenciales en donde va a decir que van a vender mucho y que entonces la inversión inicial de ese riesgo de negocio, de acuerdo a ese producto, es distinto de lo que es el riesgo financiero. El riesgo financiero ya es la producción en sí de ese producto. Entonces la rentabilidad y el riesgo se ven influenciados para tomar la decisión del tamaño que va a tener nuestra empresa y de acuerdo al grado en que se emplea esa deuda se va a saber si tiene o no una posición de liquidez, que significa que tenga efectivo para cumplir justamente esas obligaciones que contrae la empresa. De acuerdo a esto, entonces se puede ver que el incremento de efectivo también reduce el riesgo, que si tenemos liquidez significa que el riesgo es menor. Entonces, esto hace que el efectivo no es un activo que produce ganancias, sino que más bien hace que también reduzca la rentabilidad. También no es tan bueno decir que tenemos mucha plata, entonces no tenemos riesgos, pero también es menor el retorno. De acuerdo a estas deudas adicionales que podamos tener en las actividades, entonces también se puede tener rentabilidad de acuerdo al capital contable del accionista para hacer que sea más riesgoso, pero al mismo tiempo entonces las deudas de por sí ya son un riesgo para la empresa porque tiene que
llegar a pagarlas. Y de acuerdo al dilema entonces de la rentabilidad y la liquidez, la mejor decisión justamente es conciliar los tres. Maximizar justamente las ganancias con el riesgo que significa seguir sobreviviendo en el mercado. Y de acuerdo a eso, entonces debería haber una mayor exigencia para tener la rentabilidad, para correr un riesgo mayor. De acuerdo a esto, entonces, se debe mantener también una liquidez para poder pagar justamente las deudas a corto plazo y hacer que el riesgo de los propietarios justamente siga, ¿verdad?, en menor proporción para que puedan continuar en el mercado y para que sobreviva justamente la empresa. Este equilibrio financiero entonces se refiere justamente a la función de ese capital de trabajo. Entre los supuestos básicos que se puede analizar justamente entre riesgo de retorno en el caso de la empresa industrial, se espera que la empresa justamente pueda ganar más con sus activos fijos que con sus activos corrientes. Y esto haga posible entonces que a corto plazo sea menos costoso que a largo plazo. Sacar un dinero mucho mayor implica entonces un compromiso superior y un retorno más lento, a diferencia de un financiamiento y una operatividad ya instantánea que es de máximo un año. Entonces, entre los efectos de las alteraciones justamente del activo corriente y los pasivos se puede dar algún tipo de riesgo y retorno en la cual existe justamente estos efectos que se dice que los activos corrientes tienen un efecto justamente en relación al riesgo mediante justamente se ve activos corrientes en relación a activos totales, indica justamente el porcentaje de los activos corrientes en el total, ¿verdad? Del total se tiene un porcentaje solamente en activos circulantes y de acuerdo a ello entonces puede haber un aumento o una disminución. Y de acuerdo a esto, si se tiene un aumento, el riesgo y el retorno disminuye. Entonces, si aumentan los activos corrientes, digámosle que tiene un 60-70% en la proporción de los activos totales, entonces el riesgo y el retorno también es menor. En cambio, ¿qué significaba que aumentara? Que tenemos mucha plata, tenemos muchos clientes y tenemos plata también en el banco, significa entonces que el retorno y el riesgo no existe, ¿verdad? No hay riesgo porque tenemos demasiado, somos solventes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no hay ningún riesgo que toma la empresa. En cambio, si disminuye, si hay poco dinero, tal vez mucha inversión en clientes, pero no estamos cobrando. Entonces se puede ver entonces si se eleva el capital de trabajo y de acuerdo a esto, el retorno también puede disminuir porque los activos son menores o son menos rentables. Entonces, no todas las decisiones llevan justamente a un retorno favorable, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se puede ver también un efecto de disminución. El riesgo y el retorno se puede aumentar y al aumentar el riesgo justamente al disminuir la inversión en activos circulantes también puede bajar el valor de nuestro capital de trabajo y el retorno aumentar. Pero de acuerdo a eso entonces se tiene que invertir en activos fijos que son un poco más rentables en este caso. En relación a los pasivos corrientes, los efectos son distintos. Entonces, esa proporción de pasivos que indica que estamos financiados con pasivos corrientes, cuando hay un efecto de aumento, este riesgo aumenta también y el retorno. Entonces, el riesgo al aumentar, debido a la disminución de capital de trabajo y el retorno también aumenta debido justamente a la utilización de préstamos a corto plazo, pero son menos costosos, a diferencia de los préstamos a largo plazo. En cambio, a los efectos de disminución, al disminuir el riesgo y el retorno, entonces el riesgo disminuye porque el capital operativo se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque está en aumento prácticamente este activo corriente. Y disminuye con la utilización de mayor financiamiento a largo plazo, porque prácticamente lo que hace es que tiene préstamos a largo plazo, entonces está con mucho dinero y está más solvente como para poder no arriesgarse. Entonces tiene una disminución en el riesgo y en el retorno en sí. También se habla de una política de financiamiento en donde que
Las reglas que ayudan a tomar la decisión justamente para financiar o no algún tipo de activo en la empresa, lo que hace es seguir una regla axiomática. Esta regla axiomática dice que los activos deben ser financiados con pasivos de igual madurez, o sea que los activos corrientes deben ser financiados con pasivos a corto plazo, que son los pasivos corrientes, y activos permanentes con fuentes a largo plazo, o sea que los activos no corrientes con los pasivos no corrientes. Entonces, de acuerdo a ello, se puede tener tres tipos de política, ¿verdad?, de financiamiento. Primeramente, la conservadora, en donde la empresa financia todos sus activos corriente, variable, permanente y fija, con pasivos a largo plazo. Todo lo que son sus activos, ya sea a corto o la corriente y no corriente, entonces directamente financia a largo plazo. Entonces utiliza un pasivo no corriente. La política de protección, que es donde la regla axiomática dice que para financiar sus activos, donde entonces de protección significa que la misma calidad de pasivo es también la misma calidad, o en este caso madurez, que el activo. Entonces activo corriente con pasivo corriente, activo no corriente con pasivo no corriente es la de protección. Y la agresiva intensa entonces se financia justamente a largo plazo también, pero sus activos fijos. Se hipoteca tal vez la empresa en sí, porque los activos fijos son justamente planta, equipo, materia, y donde se puede ver justamente que esto puede ser también según las variables de sus activos corrientes por pasivos a corto plazo también. Entonces es más agresiva. En este caso, si es que tuvieran algún tipo de empresa, ¿quién está por ahí que pueda responder, ya que están y no están para eso? ¿Cuál es la política que ustedes tomarían si tuvieran una empresa? Entonces, ¿sería conservadora, de protección o agresiva, de acuerdo a esta política de financiamiento? Eliana Riveros. ¿No está Eliana entonces? Profe, hay una preguntita. Sí. En el caso de las instituciones educativas, por ejemplo, son instituciones públicas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se le llamaría a su política de financiamiento? Muy de protección. Realmente de falta de inversión más bien, porque nosotros en las escuelas o colegios por lo general le van debiendo todo, ¿verdad? Y prácticamente lo que se necesita y lo que se llega a tener de financiamiento no se llega a obtener el 100% casi nunca, ¿verdad? Y no, la verdad que no, porque inclusive algunas obras que ya están adjudicadas pasan años y años y no se concretan en terreno, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En ese caso, lo que es la administración pública, ¿verdad? Tal vez se llegue a regir más bien por el presupuesto del Estado, ¿verdad? Como se dice. Entonces, cuando sale que uno de los presupuestos, que son creo que F10 es el que da el Hacienda y F30 es el que da o el que tiene que generar la organización, y de acuerdo a algunas organizaciones no generan dinero, ¿verdad? Entonces dependen directamente de lo que la Hacienda le asigna. Entonces Hacienda hay veces que baja, casi siempre baja el presupuesto de educación. Entonces esa parte de inversión en construcción, ampliar o mejorar la infraestructura por lo general es el que sufre primero. Uno de los primeros recortes es el que utiliza justamente. Y no se llega a tener una política de
de protección, porque en este caso es un gasto lo que hace el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque no le toma como un producto real a las personas que llegan a estudiar. No le ven ellos todavía la rentabilidad, porque tal vez si es que hubiera más inversión en educación y se tuviera un retorno, así como los que hace la becal, que se va la gente en Cuba a estudiar medicina o otro lado, entonces debería de tener como una responsabilidad social de retornar ese favor también como para decir que le favorece al país, ¿verdad? Y no sé si esa parte de la política llegan a utilizar ellos, porque no todos pues son agradecidos como para poder retornar también lo que tuvo ahora. Y como te digo, ninguna de las tres para mí que no le va al gobierno en sí. Para mí que no. Pero sí sé de que la gente, por ejemplo, que formó parte del programa de Becal en este contexto de pandemia, estos 2 años, sí estuvieron trabajando fuertemente en varios proyectos que se llevaron a cabo para poder llevar adelante la educación virtual. Sí, así es. Bueno. En cuanto a esta política, entonces también se puede ver una relación de liquidez, ¿verdad? De tener dinero para cumplir estas obligaciones. Entonces, de acuerdo a esto, cuando tenemos activos circulantes en cualquier nivel de producción, ya sea aplicando una política conservadora con inventarios de seguridad, porque decimos que, bueno, para que no me falte el producto, entonces tiene una inversión en inventario, entonces hace prácticamente una política conservadora, ¿verdad? Y de acuerdo y una menor si se trata de la agresiva, porque prácticamente está esperando que no le falte justamente. En cambio, la política agresiva es más bien terminar en el tiempo indicado y ir vendiendo ya. Entonces es una política mucho más agresiva con cero stock. Las políticas entonces en este caso se puede resumir de esta manera. Cuando hay una política A, que era la primera, la conservadora, se tiene mayor liquidez, ¿verdad? Pero si es que nos vamos más hacia la agresiva, tenemos menos liquidez. En este caso, el que queda en el medio, que era la anterior, que era la de protección, entonces está intermedio, ¿verdad? No tiene tanta liquidez, pero tampoco no tiene una baja liquidez si es que vamos a ver la figura, ¿verdad? Entonces se puede ver que en la finanza la rentabilidad varía de acuerdo a la liquidez, ¿verdad? Y es inversa justamente la relación con la liquidez y la rentabilidad. Es decir, que si aumenta la liquidez, se tiene una menor cantidad de rentabilidad. Y si se tiene mayor liquidez, entonces es menor la rentabilidad. Entonces no se van de la mano tampoco con el riesgo, de decir que tiene una correlación entre el riesgo y rentabilidad y también lo que viene a ser la liquidez. Lo que se busca justamente es mayor liquidez, pero esperar mayor riesgo también la gente no quiere correr mucho riesgo. Entonces al no correr riesgo no hay mayor rentabilidad. Y se puede ver justamente de acuerdo a eso, la liquidez, la rentabilidad y el riesgo, ¿verdad? A medida que se tiene mayor rentabilidad, ¿verdad? Para la política C, que era agresiva, entonces va a tener una baja rentabilidad ya las que son conservadoras, la política de lo que tiene la política conservadora. En la política de protección es lo mismo, ya sea la liquidez, la rentabilidad, el riesgo, porque está ahí que tiene el dinero, pero que no tiene mayor rentabilidad, está ahí nomás también que tiene un poco de riesgo, no tiene. Entonces la política de agresiva en relación al riesgo vemos que es mayor que una política justamente la conservadora, por ejemplo, acá va bajando. Entonces, finalmente, el nivel óptimo de estos activos circulantes, que era efectivo, valores, cuentas a cobrar, inventarios, entonces se determina
de acuerdo a la actitud con que toma el director o lo que viene a ser el administrador financiero en cuanto a la rentabilidad y el riesgo. Entonces, de acuerdo a ello, va viendo si la administración de estos activos corrientes son realmente fuentes de financiamiento o de dinero en un mínimo de tiempo, que es un año justamente. Estos, como dice, activos corrientes son a corto plazo. Y por lo general, entonces, los cajas, bancos, inversiones a corto plazo e inventarios, ¿verdad?, son vital para la empresa para poder seguir funcionando y obtener justamente las mercaderías correspondientes con los activos fijos que están instalados para poder pagar, ¿verdad?, para cumplir justamente con sus trabajadores, con sus proveedores y también hacer posible que el capital de trabajo sea capaz justamente de tener la capacidad de los activos corrientes que tiene la empresa, ¿verdad? En caso de no ser suficiente, entonces el problema que va a tener justamente es de liquidez, con problema con su proveedor o acreedor e inclusive con los accionistas si tiene inversionistas dentro de la organización. Entonces, todas las empresas, por lo general, de acuerdo a esto, hace posible entonces que las recaudaciones o cobranzas o desembolsos sean, ¿verdad?, un factor importante justamente para que sea más sinérgica el movimiento dentro de la organización. Entonces, a medida que el dinero está en movimiento, como se dice, va moviéndose, entonces va entrando también los activos líquidos o se va vendiendo más. Entonces, esta sinergia o esta relación entre distintas áreas de la organización, ya sea marketing, compras, costos, producción, calidad, entonces buscar la forma de sostener justamente estos valores negociables y no caer justamente en la quiebra y poder cumplir con sus obligaciones planeadas previstamente y no tener gastos imprevistos. ¿Qué sería un gasto imprevisto? El mantenimiento de una maquinaria. Estar estirando que la máquina funciona todavía no, ya pasó su fecha de mantenimiento y seguir estirando y después sea algo que realmente se descomponga muy mal y no sea solamente un mantenimiento preventivo. Entonces, de acuerdo a la administración de este efectivo que tiene la empresa, entonces se va viendo la administración de los valores negociables dentro para poder convertirse directamente o rápidamente en dinero en el corto tiempo. Entonces eso hace posible que se pueda respaldarse más rápido la empresa para poder seguir. Entonces, ¿por qué es necesario tener efectivo y valores negociables según Keynes? Entonces existen tres motivos. Primero es transaccional, hacer compras, pagos, salario, impuestos y todo lo que derive a la operación normal de una empresa. Y especulativa, aprovechar oportunidades, temporadas, descuentos. En el caso de especulativo, fue por ejemplo este tapabocas, los alcoholes, fue especulativo. Aprovecharon oportunidades las empresas de esas, justamente de esos rubros y hicieron ya sea vender al por mayor y tuvieron mayor venta, entonces pudieron disminuir en algunos casos también los precios y en algunos casos por falta de materia prima aumentaron, ¿verdad? Y precautorio también para satisfacer justamente las necesidades inesperadas justamente de efectivo, donde la cantidad depende justamente de predecir que ingresa, o sea, tiene entrada o salida de dinero y para poder justamente tener la capacidad imprevista de ese efectivo que necesita. Entonces, tiene tres motivos por el cual es necesario tener efectivo y los valores negociables justamente. Entonces, la administración implica justamente el cobro, inversión de estos efectivos y hacer que el departamento de tesorería sea responsable de la misma. Este presupuesto de entrada y salida de efectivo es necesario saber para qué. Para que pueda tenerse durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante esto, entonces, lo que es necesario saber es que si es conveniente o no, ¿verdad? Tener esa disponibilidad segura de ingreso para la empresa. Entonces, de acuerdo a esto, estos saldos de efectivo que tiene
en los bancos o lo que constituyen depósitos ya de los bancos para poder ir viendo si van a poder solventar deudas que se les presente, ¿verdad? Y de acuerdo a la administración de las cuentas a cobrar, que son la administración a los clientes, entonces están justamente la suma, el conjunto de los clientes que tenemos que ir cobrando, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, entonces, ir viendo cómo se puede determinar el volumen de ventas, ya sea a crédito, si podemos reducir los créditos a los clientes, si nos pagan en el tiempo establecido, entonces hacer que sean más frecuentes las ventas y los cobros a esas ventas justamente y ver las condiciones. Por ejemplo, en caso de que no se tenga dinero de estos clientes, verse obligado, por ejemplo, a tener demoras en pago en proveedores, entonces hacer posible esto que la política justamente de crédito a los clientes tenga que delimitarse otra vez, ¿verdad? Y de acuerdo a ello se puede ver algunas variables, por ejemplo, tener normas de crédito en donde se va viendo los criterios, en donde se pueden conceder el grado de riesgo o no en relación a estos clientes. Entonces, por ejemplo, las normas de crédito, si tenemos un nuevo cliente, no le vamos a dar 90 a 6 meses de crédito, vamos a darle máximo 10 a 15 días. Entonces, de acuerdo a su forma de pago, como se dice, ¿verdad? En las cooperativas, se va extendiéndole los beneficios, ¿verdad? Y los términos de crédito, si el tiempo que incluyen cuando se concedió al cliente el crédito, el descuento, y si es pronto el pago, entonces se le puede dar otro crédito al poder ver justamente en su histórico que llega a cumplir en tiempo y forma. Y las políticas y procedimientos de cobro, entonces, de acuerdo a la combinación, ya se ve justamente si es que, por ejemplo, necesitamos referencias, si es que este cliente llega a pagar en tiempo y forma, entonces, de acuerdo a esa combinación de procedimientos, se va viendo si se puede dar o no el tiempo establecido para el cobro de esa venta, ¿verdad? Y por último, vemos el análisis de solicitud de crédito, que por lo general para considerar un crédito, justamente se puede también llegar a lo que es una deuda incobrable en clientes, ¿verdad? El famoso cliente moroso que no llega a devolvernos, a pagarnos, ¿verdad? Ese producto, esa materia prima que nosotros llegamos a darle, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El producto terminado, ¿verdad? Y se tiene 5 aspectos. El primero, el carácter. Este carácter es de acuerdo a la predisposición ya del cliente, en donde demuestra que puede pagar, resulta fácil, difícil, y de acuerdo a ello, entonces depende de esto, el que va a prestar, va a garantizar y va viendo justamente los aspectos, ya sea de residencia, antigüedad laboral, pago, y para poder entonces adquirir ese financiamiento es necesario saber justamente los antecedentes de pago que puede tener ese cliente. La capacidad, justamente como dice, la capacidad es el dinero que tiene la organización justamente para poder pagar esa obligación en el cual va a incurrir. De acuerdo a esto, entonces, los límites entre deudas y las entradas de dinero que se va a tener, entonces va a saber si realmente se puede o no confiar en esa persona o en ese cliente para poder darle el préstamo. En capital, entonces, se ve la medida en que la posición está, en dónde está ubicada la empresa, para poder ver si sus análisis financieros realmente están bien, si tiene índice de liquidez, endeudamiento, y de acuerdo a eso, entonces, para poder ir viendo si van a poder tener adquisición de terreno, casa, y ir viendo si van a poder pagar esto. Entonces, de acuerdo a eso, se mide justamente su posición financiera. En el colateral, entonces, está dado por los activos ofrecidos al cliente como garantía. Por ejemplo, tiene, por ejemplo, algo que hipotecar, que pueda ver si realmente, si no llega a pagar en tiempo y se puede respaldar con algo, entonces se va viendo justamente la parte de un activo que puede ser una casa o puede ser un terreno de la organización, entonces se puede poner como
un respaldatorio a esa solicitud de crédito. Y condiciona entonces, de acuerdo a esto, últimamente se ve la tendencia económica de la empresa en donde puede influir justamente varias decisiones. Entre ellas, por ejemplo, está si es que la organización presta el dinero, pero es de acuerdo entonces a lo que va a ser la posición económica regional. Por ejemplo, es lo que viene a ser las famosas, ¿cómo se le dice? Industrial, se le dice ahora ciudad industrial, parque industrial. Entonces, de acuerdo a eso, todo lo que conllevan esa organización dentro del parque industrial se le puede dar con la condición de constituir ese parque industrial, entonces se le puede dar el préstamo, ¿verdad? Entonces se va viendo que es como un nexo o como un respaldo en el lugar que se va a ir invirtiendo. Y bueno, en la administración de inventarios se ve justamente los inventarios. De acuerdo a esto existen 3 tipos de inventarios. Sabemos que primeramente está la de materia prima, y de acuerdo a ello, entonces significa ya una inversión de dinero, si realmente es necesario o no hacer de acuerdo al rubro en que se va a incurrir. Si es de proceso, si necesitamos ya realizar un producto o subproducto ya no todavía terminado del todo, entonces en proceso, si es necesario solventar ese dinero también, porque todos los inventarios incurren en costo. Y el producto terminado, si es necesario tener ya producto terminado para ver si realmente va a ser más rápido o más lento, de acuerdo entonces a nuestra política de inventario, podemos ir viendo justamente si es que va a tener tal vez menos inventario en uno de esos procesos o en todas. Y de acuerdo a eso, entonces se puede ver algunos síntomas de lo que pasa cuando hay una mala administración o deficiente en los inventarios. Primero, se incrementan los pedidos pendientes por servir. O sea que tenemos muchísimos pedidos y no llegamos a cumplir, ¿verdad? Ninguno. O tenemos mucho incremento de inversión en inventario. Tenemos muchos productos, pero no están saliendo. Alta rotación de clientes, o sea que los clientes así como entran, van saliendo y van cambiándose. Y los incrementos en pedidos anuales, ¿verdad? Hay muchos pedidos en el año ya, tenemos ya un histórico de muchos y no llegamos a cumplir. Y la falta de espacio de almacenamiento. No tenemos ni dónde poner más nuestros productos, pero nosotros nos estamos vendiendo al final. La baja rotación de inventarios. Entonces, de acuerdo a eso, si es que tenemos baja rotación, también puede ser un deficiente en lo que es la administración de inventarios o la cancelación de compras. Nos estaban pidiendo algunos productos y nos cancelaron, ¿verdad? Si tenemos mucha cancelación, también es una mala administración. Entonces, por lo general, existen muchas herramientas justamente para poder administrar los inventarios que ya dan justamente el método ABC o el límite monetario, el lote económico que dan sistemas o en tecnología relacionada o capacidad fija de periodo, que es lo mismo. Y el método de tiempo límite o variable, entonces, de acuerdo a estos tipos de métodos de inventario, se pueden administrar mejor los inventarios de la organización. Planeamiento de requerimientos de materiales y el modelo de justo tiempo japonés. Entonces, si no hay consulta hasta aquí, llegamos a lo que viene a ser ya el término de nuestra clase de hoy. Entonces, la unidad 3 terminamos aquí. No sé si hay consultas.